Muchas, pero muchas bendiciones para todos. Vamos a hacer una oración, ¿sí? Estoy convencidísimo, estoy seguro que Dios en esta tarde, en su amor y misericordia, va a hacer algo muy lindo en favor de sus hijos, en favor de quienes somos su creación, en favor de quienes, ¿por qué no están escuchando en estos momentos la transmisión de la emisora? Oramos a Dios antes de bueno, poder compartir el mensaje del día de hoy. Damos tiempo a que se vayan sumando y que nos vayan diciendo, ¿por qué no?, desde dónde nos están escuchando, ¿sí? Si lo estás haciendo desde la radio, si lo estás haciendo a través de internet, si lo estás haciendo a través del streaming. Nosotros estamos aquí con muchas ganas de compartir un mensaje de fe, esperanza y bendición para todos aquellos que a esta hora bueno, pueden estar sintonizando la emisora. Oramos a Dios. Padre, te damos gracias por este momento, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, porque este es el día que hiciste, Dios, para alegrarnos, para que nos gocemos en él, para que podamos disfrutarlo. Gracias, Señor, porque más allá de a veces los inconvenientes y situaciones que pueden surgir en el momento para llevar adelante cualquier planificación, aquellos que creemos en Dios, sabemos que vos estás con tus hijos, para acompañarnos y para bendecirnos. En esta hora, Señor, pido tu bendición por aquellos que en primer lugar nos están escuchando por internet, que los bendigas, que los acompañes, que puedan seguir haciéndolo, que nada interrumpa esta transmisión y esta reflexión de la palabra de Dios, que a la vez puedan, ¿por qué no?, compartir esta invitación con sus amigos y sus contactos que a esta hora están en sus hogares. Señor, por aquellos que están escuchando por la radio, bendice sus vidas. Tal vez estarán en la merienda, tal vez estarán pensando, reflexionando, agradeciendo o preocupados. En esta hora, oh Dios, pido que bendiga sus vidas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y oramos para que en tu misericordia se desate ese poder sobrenatural de Jesucristo sobre todos aquellos que estén con el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Muy bien, antes de compartir la palabra de Dios para aquellos o para quienes vivimos en Patagones, bueno, ha sucedido un trágico hecho sobre el mediodía del día de hoy, donde una vivienda se ha incendiado y bueno, desde distintos lugares se está intentando poder ayudar y poder colaborar, y nosotros también queremos hacerlo. Por eso vamos a compartir este aviso, este anuncio, esta información. En el barrio de las 150 viviendas este domingo sobre el mediodía, bueno, una casa se incendió y desde distintos lugares y organizaciones, y nosotros nos sumamos también, se está solicitando de manera urgente ropa, algún calzado, algún colchón, porque quedaron, como se dice, con lo puesto, quedaron sin nada, ¿sí? Los números de calzado que nos pasan son para niños, 31, 30, 25, hay una bebita también, calzaría número 18. Bueno, la idea es esta: si vos te podés sumar, si podés colaborar, o te podemos pasar la dirección de la casa, de la vivienda, para que te acerques o te comunicás con nosotros. Si no querés o no podés salir de tu casa, y nosotros también nos vamos a encargar de acercar esta ayuda a esta familia que bueno, está pasando este momento tan pero tan difícil. Sabemos que nuestra comunidad, el lugar donde vivimos y también la congregación de la que somos parte tiene un espíritu solidario, y esto de tener empatía, ¿no?, de ponernos en el lugar del otro. Así que pensá en este ratito, y cualquier cosa comunicate con nosotros a la radio. Puede ser al 2920 470695. Nos envías un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp, lo reitero, 470695. O también
lo haces a través de las redes y en lo que vos quieras o puedas colaborar o ayudar, nos decís bueno, te contactamos con esta familia o nos decís a nosotros y con todo gusto acercamos, bueno, con aquello que se puede ayudar y bendecir, porque de esto se trata el Evangelio también, ¿sí? No solamente de congregarnos en línea como sea, sino también de ayudar a quien necesita. Nos han llegado en otro orden algunos pedidos de oración, además de orar por esta familia, vamos a estar orando, ¿sí? Antes de que terminemos esta transmisión, vamos a estar orando por aquellas personas que nos han solicitado oración también. Ahora sí, quiero invitarte a que puedas abrir tu Biblia, para nosotros los cristianos, la palabra de Dios, ¿sí? Que puedas abrirla en el libro, en el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículo 1 al 10. Lucas, capítulo 19, versículo 1 al 10. Vamos a estar orando a Dios y vamos a compartir la palabra del Señor, ¿sí? Así que yo te invito a que te sumes a esta transmisión, que invites un amigo, tenemos tiempo todavía, estamos en casa, y si no tenés internet o si querés que algún amigo, sabés que no la está pasando muy bien, pero le va a hacer bien escuchar un mensaje de ánimo, de esperanza, de fe, y decirle, bueno, mira, estamos en una radio, también 92.5 es el dial de la radio, allí también podés escucharnos. La idea es que todo aquel que quiera pueda escuchar un mensaje de fe y esperanza basado en la palabra de Dios. En San Lucas 19:10 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad, y un hombre llamado Zaqueo, que era jefe de los recaudadores de impuestos y era rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, ya que él era de pequeña estatura. Y corriendo delante se subió a un sicómoro para verle, porque Jesús estaba a punto de pasar por allí. Cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo, Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Entonces él se apresuró a descender y le recibió con gozo, y al ver esto todos murmuraban diciendo, ha ido a hospedarse con un hombre pecador. El versículo 8 de la Biblia que estoy leyendo, el libro de San Lucas, dice, y Zaqueo se puso en pie y dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes la daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno se lo restituiré de manera cuadruplicada. Y Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, ya que él también es hijo de Abraham. Cerrando el versículo 10 dice, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y el tema de la reflexión del día de hoy es un antes y un después. Y creo que en estos días, incluso el mismo presidente el viernes en su mensaje lo dijo, ¿no? En este contexto de pandemia, en este contexto de coronavirus, en el mundo ya hay y habrá un antes y un después. En la manera de comunicarnos, en la manera de asistir a los establecimientos educativos, en la forma en la que llevamos adelante la higiene en nuestros hogares, un antes y un después. Pero también en la forma personal uno entiende, en la manera de ver la vida, qué es lo importante, qué es lo que vale, qué es aquello que debemos dedicarle más tiempo, un antes y un después. Ver el tiempo de estar en casa de tantos días de cuarentena, uno empieza a observar y a mirar detalles y situaciones que seguramente antes, por la vorágine del momento, de la vida, de la actividad del trabajo, no alcanzaba a darse cuenta. Un antes y un después. Y yo quiero
a vos que estás escuchando por la radio, a vos que estás mirando por las redes sociales, decirte que este mensaje es para vos, es para mí, porque está basado en un libro que se llama la Biblia, que nunca pasa de moda, quiere decir que tiene vigencia para todos los momentos de la historia de la humanidad, pero que también, mientras estamos hablando, si querés compartir esto con algún amigo o alguna amiga ahora, porque te puedo asegurar que este mensaje, basado en la palabra de Dios, marcará un antes y un después para las personas que están escuchando y para las personas que están viendo también. Un antes y un después. Un antes y un después también es lo que ocurrió en la vida de este hombre llamado Zaqueo. Un antes y un después es lo que pasó en la vida de esta persona conocida de manera notoria por todos los que vivían en aquel entonces. Un antes y un después. Y yo quiero compartir por lo menos tres similitudes, ¿no? Tres situaciones que se asemejan mucho a lo que le sucedió a Zaqueo en aquel entonces y lo que nos está pasando ahora en este contexto como sociedad. Y rápidamente quiero compartir la primera de estas situaciones, y es que la agenda de Zaqueo fue alterada rotundamente por las circunstancias ocurridas en ese momento. ¿Quién era Zaqueo? Zaqueo era un cobrador de impuestos. Zaqueo era, en cierta manera, un hombre que, además de cumplir con el Estado, hay serias dudas de que no, a ver, de que él no fuera corrupto en lo que hacía, porque tenía un grupo de gente que presionaba a los que menos tenían, ¿no? El tema de cobrar este tipo de impuestos en aquel entonces de una manera casi hasta extorsiva. Eh, Ese día Zaqueo estaba en Jericó, seguramente en la plaza, esperando a que las personas vengan a pagar sus tributos, pero ese día la agenda de Zaqueo fue alterada. ¿Por qué? Porque las circunstancias ocurridas en ese momento hicieron que esto pasara. ¿Y qué era lo que sucedía? Jesús visitaba la ciudad de Jericó. Dice el versículo 1 de San Lucas 19, habiendo entrado Jesús en Jericó, pasaba por la ciudad. No nos olvidemos de esto, Zaqueo tenía una rutina, tenía una agenda, tenía un trabajo que llevar adelante, cobraba impuestos, además era una persona muy rica en lo material, en lo económico, pero de todas maneras, con los cargos y con el dinero que él tuviera, esta situación de que Jesús pasaba por el lugar lo había sobrepasado. Seguramente Zaqueo ya tenía previsto qué haría durante el día, a quién le debía cobrar el impuesto, con quién se reuniría por una cuestión de trabajo o con quién se juntaría a almorzar o a cenar durante el resto del día, o algún encuentro con amigos o algún informe que presentar a sus superiores. Bueno, así estaba el tema, ¿no es cierto? Pero algo cambió, y yo quiero que prestes atención a esto, algo cambió, algo pasaría en la vida de Zaqueo ese día, que luego de ese momento, él lo recordaría por siempre, como que hubo un antes. Y yo quiero decirte que en este día, luego de la palabra de Dios que compartamos y de la oración, indudablemente, indudablemente, en este tiempo de estar en casa, de pandemia, de emergencia sanitaria, habrá un antes y un después, no solamente en lo físico, sino también en lo espiritual. Y estábamos viendo la primera semana a lo que nos está pasando en este tiempo, en este caso con Zaqueo, es que su agenda había sido rotundamente. Al igual que la agenda de muchos en este tiempo, fueron modificadas abruptamente. Vamos a decir que no, viajes truncados, proyectos laborales, inversiones, etcétera, etcétera. La situación de Zaqueo sobrepasó en aquel entonces
a Zaqueo y a la gente que estaba, porque toda la gente se había volcado a las calles. Pero en este tiempo, esta situación de pandemia indudablemente nos ha sobrepasado a todos. Y cuando a gobiernos, a profesionales de la salud, y así podríamos seguir nombrando. Un antes y un después. Primero, porque la agenda de Zaqueo fue alterada. Indudablemente nuestra agenda también, desde hace muchos días, ha sido alterada, ¿no? La segunda semejanza que yo encuentro es que los hábitos de Zaqueo fueron modificados. Él se vio obligado, que me escuches, nunca antes, jamás había realizado. Dice el texto bíblico que Zaqueo quiso ver a Jesús. Parecía multitud y su estatura se lo impedían, porque dice la Biblia que había mucha gente y que Zaqueo era no de una estatura alta. Quiso acercarse a Jesús, ¿sí? Parecía el sicómoro, el árbol que relata la palabra de Dios que leímos alto, ese árbol alto al que Zaqueo se subió, le iba a impedir, ¿sí? Acercarse al Señor, o le iba a impedir ver al Señor, o por lo menos no era la mejor opción esa. Quiso estar con Jesús, ¿sí? De hecho, cuando el maestro lo invitó, él descendió inmediatamente del árbol. Pero sin embargo, algo pasó. Al igual que le sucedió a Zaqueo, también podemos decir, ¿sí? Similitud, que la situación que estamos viviendo nos ha sobrepasado a todos, ¿sí? Nos vemos obligados a hacer cosas que quizás nunca antes habíamos imaginado, como por ejemplo, por supuesto que sabemos que estas son recomendaciones que nos hacen bien a todos, ¿no? Pero ¿quién hubiera pensado hace unos meses atrás que en toda la ciudad íbamos a andar con tapabocas o barbijos? ¿Quién hubiera pensado que las medidas de higiene en nuestros hogares iban a cambiar tan notoriamente, más allá de las que llevamos adelante? ¿Quién habría pensado que para ir a hacer una cola, para pagar un impuesto, para ir a comprar, teníamos que esperar afuera y que más de una o dos personas no podrían ingresar y que la distancia tendría que ser de 1,5 metros o 2 metros? O sea, lo que le pasó a Zaqueo fue que sus hábitos fueron modificados y que se vio obligado a hacer cosas que nunca antes él había realizado, como por ejemplo subirse arriba de un árbol, para ver a Jesús, como por ejemplo pasearse o juntarse con toda la multitud cuando él era de una élite de ese momento, ¿no? Como por ejemplo descender abruptamente del árbol para invitarlo a Jesús a su casa sin importarle el qué dirán. Él hizo cosas que jamás había hecho anteriormente y estoy seguro que ni siquiera las había pensado, ¿no? Bueno, cosas similares o situaciones similares nos han pasado, como las que nombraba, ¿no? El tema de las personas, de la distancia social, del distanciamiento, de la manera de higienizarnos. Bueno, dice el versículo 4 de la Biblia que corriendo delante se subió a un sicómoro para verle porque Jesús estaba a punto de pasar por ese lugar. Independientemente de la religión que estés profesando, o si lo haces o no lo haces, de cómo veas a Dios o no, si has leído o no la Biblia, este es un tiempo que todos tenemos en nuestra casa para pensar en un montón de cosas. Está también pensar en la fe, está también pensar en Dios, está también pensar en qué lugar de mi vida he puesto a Dios, si es que lo he puesto en algún sitio. Bueno, en el contexto bíblico estaba comenzando un proceso en la vida de Zaqueo, el proceso del antes y el después. Yo no sé si él lo sabría, pero estaba comenzando. En este tiempo que estamos viviendo, creo que sí nos estamos dando cuenta que hay un proceso que ha comenzado en este tiempo de cuarentena. Y un proceso que va a abarcar distintas áreas de nuestra vida. Y una de esas áreas es la parte espiritual también. Y la tercera y última similitud, para luego sí orar
por aquellos que nos están escribiendo en estos momentos. Algunos nos han llamado por teléfono, pedimos disculpas que no pudimos atender porque estamos en vivo. La tercera similitud es que Zaqueo vivió una experiencia impensada. Desde el momento que Jesús llegó a Jericó y todas las peripecias que este cobrador de impuestos adinerado debió atravesar, experiencia impensada, pero también desde el momento que Jesús lo vio a él arriba del árbol, una experiencia que jamás habría cruzado por su mente, por la mente de Zaqueo, estar arriba de un árbol, y mucho más que Jesús lo ve, que Jesús lo llame. Dice el versículo 5 del texto que leímos: cuando Jesús llegó al lugar, miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy debo quedarme en tu casa. Una experiencia impensada cuando Jesús le pidió que descendiera del árbol. Impensada cuando Jesús le dijo: hoy, vos que estás en casa, ¿sí? Yo quiero morar en tu casa. Quiero bendecir tu casa, quiero bendecir tu familia, quiero bendecir tu salud, quiero bendecir tu economía. Una experiencia impensada cuando este hombre, como decíamos, había descendido del árbol. Dice el versículo 6, entonces Zaqueo se apresuró a descender y le recibió a Jesús con gozo. Qué momento este importante para tener una experiencia impensada. Por un lado, una de ellas es la que todos estamos viviendo, los que más tienen como los que menos tienen, los que están en Europa como los que están en Asia, los que estamos en América como los que están, no sé, en Oceanía. Todos de una manera hemos vivido esta experiencia impensada. Ver el mundo por igualdad, en igualdad de problemas, pero también en esta hora tenemos la oportunidad de tener una experiencia impensada. Dice el texto que Jesús tocó espiritual y emocionalmente la vida de Zaqueo, a tal punto que a Zaqueo no le importó que la gente se riera de él. El versículo 7 dice, y todos murmuraban. El versículo 8 dice, y Zaqueo se puso en pie y dijo a Dios, a Jesús, la mitad de mis bienes. Sabía que había defraudado a la gente. Zaqueo sabía que había fallado a quienes confiaron en él. Zaqueo sabía que había pecado. Y dice el texto, la mitad lo voy a... Si en algo he defraudado a alguno, se lo voy a restituir cuadruplicado. Y Jesús le dijo, Zaqueo, ha venido a esta casa. Y el versículo 10 concluye diciendo, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a hacer una oración y seguramente, ¿no? Vos que nos estás escuchando, siguiendo, con todo lo que ha pasado, tu agenda fue alterada, con todo lo que ha pasado, tus hábitos fueron modificados. A mí me pasó lo mismo, a todos, ¿no? Y con todo esto que ha sucedido, hemos pasado por experiencias o por una experiencia que nos va a marcar con un antes y un después. Pero también tenemos la oportunidad de tener una experiencia con Dios. Ahí donde vos estás en casa. Decirle, Señor Jesús, te recibo en esta hora como Señor y Salvador de mi vida. Te pido perdón por mis faltas, Señor. Y en este tiempo de estar en casa, quiero tener una experiencia con vos, Jesucristo. Porque a partir de ahora, uno ya sabe que la vida la va a ver de otra manera. Vamos a hacer una oración y también vamos a orar por aquellos que nos han escrito. Bueno, en el caso de Mariela dice, quiero agradecer a Dios por la vida, la salud, por mi familia, por el trabajo, por el hogar. Gracias por regalarme tantas cosas que a veces por el apuro, lo que decíamos, ¿no? De la vida cotidiana, no pude valorar. Gracias por mi familia, gracias a Dios. Bueno, muy bien. También hay otras
personas que nos han estado pidiendo. Bueno, vamos a hablar por esta familia de las 150 viviendas. Ya dijimos aquellos que, bueno, de alguna u otra manera quieran acercar una ayuda, pueden acercarse a este lugar o comunicarse con nosotros. Nosotros también vamos a estar acompañando, vamos a orar por esta familia. Omar pide oración, dice, quiero pedir oración por mi vista, tengo poca visión. Omar, vamos a estar orando por vos ahora, ¿sí? Vamos a orar por Estela, que, bueno, además de necesitar dadores de sangre, grupo A, creo sí que dice aquí, se encuentra en el hospital Sati. Esto lo hemos subido también a nuestra cuenta de Facebook. Concurrir lunes o martes en ayuna en hemoterapia. Vamos a estar orando por Estela y por su esposo Jorge. Bien, vamos a orar a Dios por todas estas personas que, bueno, de una u otra manera se han contactado con nosotros, nos han pedido oración, aquellos que contactaron ustedes. Oramos a Dios, ponemos este tiempo en oración. También veo que María Rosa nos está viendo. Un saludo grande para vos, María Rosa, que Dios te bendiga, para vos y tu familia. Y bueno, todos aquellos, José, Mirta, muchas gracias. Vamos a estar orando a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este tiempo. Indudablemente, al igual que con Saqueo, pero en un contexto diferente, estamos viviendo y vamos a vivir un antes y un después. Señor, el antes de nuestra vida sabemos cómo lo hemos vivido y qué es lo que hemos valorado o priorizado. Pero ahora, cuando esto termine, porque esto va a terminar, Señor, viviremos el después. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Por eso la invitación es que aquellos que por distintas razones vivían lejos de Dios, vivían con su casa, con su hogar, con su familia, negados a la fe, que puedan ellos mismos darse una oportunidad de abrir su corazón para que las promesas de Dios llenen sus vidas. Padre, yo bendigo las personas que nos están escuchando, te doy gracias por ellos. Te doy gracias por sus vidas. Señor, los que estamos en Patagones, en Viedma, los que están en otros lugares también. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y oramos por aquellos que, bueno, han presentado sus pedidos de oración. Por Oscar, por su vista. Para que pongas tu mano sobre su visión, Señor. Para que mejore. Para que hagas un milagro. Y también para que, si se está atendiendo con profesionales de la salud, bueno, vos les des sabiduría a ellos para que puedan dar el mejor diagnóstico, para el mejor tratamiento, en el nombre de Jesús. Orar por Estela, que la bendigas, que pongas tu mano allí en el hospital, Señor, bendiciéndola, sanándola, restaurándola y bendiciendo a su esposo Jorge también. Por cada persona de la congregación que nos está escuchando, Señor, y por aquellos vecinos que están sintonizando, que la bendición de Dios esté sobre ellos también. Por esta familia, Señor, que ha tenido esta pérdida de su vivienda, que los recursos y la provisión de Dios estén sobre ellos, Señor, moviendo la mano de Dios y moviendo la solidaridad de las personas. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, tu bendición esté. Amén y amén. Que Dios nos bendiga a todos. Gracias por escucharnos. Quiero invitarles, antes de cerrar esta transmisión, a que visiten, tenemos un canal de YouTube, se llama Centro Familiar Cristiano Patagones. Allí subimos estos mensajes y también otros que quizás en el momento no salen a las redes sociales, pero sí están en el canal. Pueden darle un clic a la campanita de que les gusta y suscribirse también. Eso, bueno, va a hacer que cada vez que tengamos alguna novedad, ustedes puedan estar recibiéndolas también. Bueno, de mi parte damos gracias a todos. Se siguen sumando más personas a la transmisión. Deseamos que Dios los bendiga, les acompañe en todo lo que emprendan y en todo lo que hagan. Nosotros vamos a seguir desde aquí y, por supuesto, nos vamos a volver a encontrar en un próximo contacto. Y también a nuestra radio. Muchas bendiciones para todos.